Despacho aduanero de mercancías. Equipo 3, conformado por Vázquez Pineda Joel Sebastián, Caballero Luna Jana y Cabrera Ortega Dana Paola. Por su definición, un despacho aduanero de mercancías es un conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo, de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos en el presente ordenamiento, se debe realizar ante la aduana. ¿Quiénes deben realizarlo? Lo deben de realizar las autoridades aduaneras y quienes introducen o extraen mercancías del territorio nacional, ya sea los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones y los remitentes en las exportaciones, así como los agentes aduanales. Y todo esto se debe realizar empleando el sistema electrónico aduanero. ¿De qué se encarga un despacho aduanero? El Servicio de Administración Tributaria establecerá mediante reglas lo procedente en relación al uso del sistema electrónico aduanero en los casos de contingencias derivadas de caso fortuito o fuerza mayor. Su fundamento legal se encuentra en el artículo 35 de la Ley Aduanera. Tipos de despacho aduanero. Existen 3 tipos de despachos aduaneros. El primero es el despacho anticipado. Este permite la numeración de la declaración antes de la llegada de mercancías, por lo que esta modalidad no procede cuando el medio de transporte ha arribado al lugar de ingreso del país. El sustento de este tipo de despacho es adelantar los trámites aduaneros de la importación para que las mercancías puedan ser trasladadas al almacén del dueño o consignatario. El segundo es el despacho urgente. La particularidad de esta modalidad es el control aduanero, el cual es limitado debido a la necesidad de la carga. No obstante, se debe cumplir con los documentos obligatorios exigidos por el régimen. El despacho urgente determina el tipo de mercancía que puede gozar de estas facilidades. Despacho excepcional. Este despacho aduanero permite solicitar el destino aduanero hasta el plazo máximo de 30 días posteriores a la fecha del término de la descarga. La legislación aduanera advierte que transcurrido este plazo, la mercancía solo podrá ser sometida al régimen de importación para el consumo. ¿Quién realiza el proceso del despacho aduanero? Bueno, de acuerdo con la ley aduanera, el despacho aduanero lo deben realizar los agentes aduanales o agencias aduanales que actúen como sus consignatarios o mandatarios en caso de que el importador o exportador desee hacerlo sin su intervención. Deberá hacerlo a través de su representante legal, el cual debe cumplir con los siguientes requisitos. Primero, ser persona física y estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones. Segundo, ser de nacionalidad mexicana. Tercero, acreditar la existencia de una relación laboral con el importador o exportador. Cuarto, acreditar experiencia o conocimiento en materia de comercio exterior. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones del despacho aduanero? Este elabora un pedimento. Debe indicar diferentes aspectos con la cantidad y tipo de mercancías, datos de identificación de origen, valor y base gravable, cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, entre otros. Clasificación arancelaria. Dentro de las funciones del despacho aduanero se encuentran la ubicación de la mercancía en la fracción que le corresponde dentro de la tarifa de los impuestos generales de importación y exportación. El pago de contribuciones. Tanto los agentes mandatarios autorizados y los apoderados aduanales son responsables del pago de impuestos al comercio exterior. Estos se determinan según la base gravable. Determinación de regímenes aduaneros. En el proceso de despacho aduanero debe indicarse si se trata de una importación definitiva o temporal, depósito fiscal, tránsito de mercancías o elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. Bueno, en la elaboración del pedimento debe indicarse diferentes aspectos como la cantidad y tipo de mercancías, datos de identificación de origen, valor y base gravable, cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, entre otros. Primero tenemos el encabezado principal del pedimento. Después tenemos el encabezado para páginas secundarias del pedimento. También está el pie de página a todas las hojas del pedimento. El encabezado de datos del proveedor o comprador, datos del transporte o transportista, conocimiento de embarque, contenedor, carro o número de vehículo, identificadores,
Cuentas aduaneras, documentos que amparan las formas de pago, mercancías, regulaciones y restricciones no arancelarias, observaciones y el final del pedimento. Una vez teniendo en cuenta los elementos que integran el pedimento, vayamos con la clasificación arancelaria. Dentro de las funciones del despacho aduanero se encuentra la ubicación de la mercancía en la fracción que le corresponde dentro de la tarifa de los impuestos generales de importación y exportación. También debemos tener en cuenta el pago de contribuciones. Tanto los agentes, mandatarios autorizados y los apoderados aduanales son responsables del pago de impuestos al comercio exterior. Estos se determinan según la base gravable. La determinación de regímenes aduaneros. En el proceso de despacho aduanero se debe indicar si se trata de una importación definitiva o temporal, depósito fiscal, tránsito de mercancías o elaboración, transformación o reparación en un recinto fiscalizado. La documentación requerida. Aquí podemos encontrar la orden de compra, el cual es un documento generado por un comprador con el fin de solicitar mercancías a un vendedor que se encuentre en el extranjero. Facturación comercial. En términos generales, debe contener descripción detallada de la mercancía, aduana de salida y puerto de entrada, nombre, dirección, RFC del vendedor y del comprador, así como también las condiciones de venta. Conocimiento de embarque. El conocimiento de embarque es un documento expedido por la compañía naviera al expedidor encargado de la exportación, en el que se reconoce que las mercancías se han recibido a bordo. Certificado de origen. Se debe acreditar el origen de las mercancías a importar en país de destino, por lo que el importador o exportador deberá expedir, solicitar o tramitar el certificado de origen que ampare las mercancías de comercio exterior y que identifiquen como originarias. Otro documento importante es la lista de empaque. Es el documento que permite conocer qué contiene cada bulto o caja, facilitando la identificación de la mercancía al exportador e importador, al transportista o autoridad aduanera. El documento de transporte. Este se emite por la empresa transportista seleccionada y forma parte de los documentos que se envía al importador en el país destino. Registro Federal de Contribuyentes. Es una clave que requiere toda persona física o persona moral en México para realizar cualquier actividad económica. La Carta de Encomienda. Es el documento en el que se designa y autoriza al agente aduanal para llevar a cabo todos los actos y formalidades para el despacho de las mercancías. Debe estar firmado por el importador o exportador. Manifiesto de valor. Es el documento que el importador o exportador debe entregar al agente aduanal manifestando bajo protesta de decir la verdad el valor de las mercancías. Documentos que amparen el cumplimiento de las regulaciones no arancelarias. Estas son medidas establecidas por los gobiernos para controlar el flujo de mercancías entre los países a fin de proteger la industria productiva o la economía nacional. Carta de porte por carretera. Es un documento que contiene detalles del transporte internacional de mercancías por carreteras. Permite al expedidor disponer de las mercancías durante el transporte. Conocimiento de embarque FIATA. Es un documento diseñado por la Federación Internacional de Asociaciones de Transportistas de Mercancías. Se utiliza para diversos modos de transporte multimodal y puede aplicarse como documento de transporte combinado con carácter negociable. Ahora vayamos con un ejemplo. Una empresa mexicana dedicada a la fabricación de equipos electrónicos desea importar un lote de componentes electrónicos desde China. Vayamos con el proceso. Como paso número 1, tenemos que hacer el pedido y envío. La empresa mexicana realiza un pedido a su proveedor en China. Los componentes electrónicos son empacados y enviados por vía marítima en un contenedor. En el paso número 2, llegada al puerto mexicano. El contenedor llega al puerto de Veracruz, México. La empresa mexicana, a través de su agente aduanal, inicia el proceso de despacho aduanero. Número 3. Documentación. El agente aduanal recopila toda la documentación necesaria, incluyendo factura comercial, lista de empaque, bill of lading, conocimiento de embarque, certificado de origen, si aplica, y pedimento, declaración de aduana. Paso número 4. La presentación del pedimento.
El agente aduanal presenta el pedimento ante la autoridad aduanera mexicana. En este documento se detallan las características de la mercancía, su valor, el país de origen y el régimen aduanero al que se someterá. En este caso es importación para consumo. Número 5. Verificación documental y física. La autoridad aduanera verifica la documentación presentada y puede realizar una inspección física de la mercancía para corroborar que lo declarado coincida con lo importado. Número 6. Cálculo de impuestos. La autoridad aduanera calcula los impuestos aplicables a la importación como el impuesto general de importación y otros impuestos especiales si corresponden. Número 7. El pago de impuestos. La empresa mexicana o su agente aduanal realizará el pago de los impuestos correspondientes detallados en el paso anterior. Número 8. La liberación de la mercancía. Una vez que se cumplen todos los requisitos y se realizan los pagos, la autoridad aduanera liberará la mercancía y esto puede ser retirada del recinto fiscal. Como se presentó durante nuestro video informativo, podemos concluir que los despachos aduaneros son un proceso fundamental en el comercio internacional que garantiza el flujo ordenado y seguro de mercancías a través de las fronteras. Estos procedimientos, aunque complejos, son esenciales para cumplir con las regulaciones aduaneras de cada país, proteger la economía nacional y facilitar el comercio global. Muchas gracias.